sea continuo, ¿verdad? La continua alabanza, el incienso subiendo continuamente delante de su trono, es la alabanza de los santos, la adoración de su iglesia. Y lo adoramos porque conocemos a Cristo en su palabra en primer lugar. Por tanto, vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Estamos revisando el testimonio del Evangelio de Marcos. Hemos estado todo el año con el Evangelio de Marcos. Ya vamos finalizando este domingo el capítulo 5 de este Evangelio. Y hoy día vamos a ver un tema sumamente importante con respecto a esta fe que nos salva, con respecto a esta semilla que nos hace cambiarnos de un lugar de muerte a un lugar de vida eterna. Y aquí Marcos se va a centrar en un aspecto importante de la fe que es, o en un aspecto importante de la salvación, que son los requisitos. Cuando escuchamos la palabra requisitos, no creo que haya algún hombre en la tierra que le agrade esa palabra, ¿verdad? Requisitos nos suena como a filtros, a obstáculos. Los requisitos nos hacen que nos desanimemos de las buenas nuevas, ¿verdad? Cuando el gobierno lanza una buena nueva diciendo que hay un bono especial para los tiempos de crisis como el que se ha anunciado, inmediatamente nosotros pensamos en requisitos y ya pensamos que quedamos fuera, ¿verdad? Entonces, cuando las compañías o cuando las empresas lanzan descuentos o toda clase de buenas noticias, supuestas buenas noticias, siempre por detrás van los requisitos que nos permiten acceder a esa buena noticia, y por lo general los requisitos nos restringen y nos dejan fuera. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por requisitos nos hemos quedado fuera? Queremos estudiar en tal o cual lugar, pero los requisitos nos impiden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahora Marcos se va a centrar en los requisitos de la salvación, en hablarnos de qué es necesario para acceder a esta vida eterna, de qué es lo que es necesario para poder recibir la gracia y la verdad que Jesús vino a dar, porque son buenas nuevas de salvación para todo el ser humano, pero por lo general estas buenas nuevas no generan alegría en la población en general, porque tienen en su mente que por los requisitos van a quedar fuera, que quizás es para otros el anuncio de la buena noticia, pero que para ellos por algún otro motivo, algún requisito, ¿verdad?, van a quedar fuera de aquellos seleccionados para la buena nueva o para la salvación. Aquí, específicamente en este texto que vamos a leer, Marcos va a tratar el tema de la pureza ritual, ¿ya? De la pureza ritual que se consideraba un requisito en ese tiempo para tener comunión con Dios, y nos va a enseñar que la fe está sobre la pureza ritual. Por tanto, vamos a dividir el sermón de esta mañana en 3 puntos. El primero, vamos a ver el valor de la pureza, del valor de la fe por sobre la pureza ritual, fe o ceremonias. En segundo lugar, vamos a ver cómo esta fe nace en primer lugar en el corazón mediante un diálogo interno. Y en tercer lugar, cómo esta fe prevalece también en el camino mientras vamos con el Señor. Y esto lo vamos a ver mirado en 2 personajes que en este pasaje que vamos a leer se contrastan, se ponen en una misma escena. En la escena que vamos a ver hay 2 protagonistas aparte del Señor Jesús, que son muy diferentes uno de otro, pero que ambos van y vencen por la fe y logran, ¿verdad?, recibir de Cristo su gracia y su bendición. Así que vamos a ver hoy día esto de la fe versus la pureza ritual y versus las ceremonias, ¿verdad? Luego, más adelante, Marcos se va a dar el tiempo también de hablar del aspecto de la situación étnica, ¿verdad?, para derribar muros, para mostrarnos que esta salvación realmente llega a todo ser humano, sin importar su condición, sin importar quién sea, ni dónde viva, ni cuál sea su condición de vida. Por tanto, vamos a comenzar la lectura ahí del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, de los versos 21 al 43. Vamos a ver esta escena que es espectacular, es una escena muy conocida, pero que tiene muchos elementos, ¿verdad?, bastante enriquecedores en el relato de Marcos. Marcos nos relata la acción de Cristo de una manera
espectacular. Es como estar viendo una película de acción donde se mezcla una escena tras otra y donde hay varios planos que se van ahí desarrollando. Y esta es una de las escenas más extraordinarias del relato de Marcos. Por tanto, vamos a verlo ahí, capítulo 5, del verso 21 al 43. Todos juntos, toma tu Biblia ahí, vamos a leer. La van a poner ahí también en el monitor para que la leamos todos juntos. Y dice, del verso 21 en adelante, con todo el corazón vamos a leer ahí en voz alta, todos juntos, dice 1, 2 y 3. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Acá tenemos esta escena que contrasta a dos figuras importantísimas en el tiempo de Jesús, y vemos que contrasta a dos polos opuestos con respecto a la pureza ritual de ese tiempo. Tenemos a un principal de la sinagoga, o sea, a un hombre versado en las escrituras, a un hombre maestro de las escrituras al pueblo, a un religioso de la época, y por el otro lado tenemos a una mujer con flujo de sangre, impura por causa de la ley de Moisés. El Levítico claramente expresa que la mujer con flujo de sangre queda inmunda, y cualquiera que la toca o cualquiera que toca algo que haya sido tocado anteriormente por la mujer también quedaba en una situación de impureza ritual. Y la impureza ritual impedía ir o acceder a la presencia de Dios, impedía obtener de Dios bendiciones y todo eso. Por tanto, para un principal de la sinagoga tocar a una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Sería terrible, lo excluiría de poder entrar en el templo, le imposibilitaría, digamos, de ejercer sus funciones dentro de la sinagoga y en su servicio a Dios, por lo menos por el tiempo que durara la impureza. Por tanto, tenemos por un lado a un principal de la sinagoga y por el otro
tenemos el caso de una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? La pureza versus la impureza ritual mostradas dialécticamente, mostradas ahí, ven los polos opuestos ahí en cuanto a la pureza ritual y a la santidad ceremonial. Sin embargo, vamos a ver en primer lugar que aquí ambos van a Cristo y obtienen de Jesús su bendición por el mismo requisito. Y no es por la pureza o la impureza ritual, sino que es por un asunto de fe. Lo que nos muestra en primer lugar este pasaje es que la fe queda, digamos, viniendo y poniéndose sobre la pureza ritual como el requisito para alcanzar a Dios. La pureza ritual queda ahora excluida y abolida por un nuevo medio para acercarse a Dios y para alcanzar su bendición. La fe ahora se constituye el elemento primordial para alcanzar el favor de Dios y no la pureza ritual y no la pureza ceremonial. Ya las ceremonias y la ritualidad no nos conceden favor delante de Dios. Esto para algunos puede sonar extraño, ¿verdad? Y por eso ahora nosotros hemos cambiado toda nuestra liturgia con respecto al culto. Sin embargo, no ha cambiado la fe. Y entendemos que en cualquier momento podemos cambiar toda la liturgia porque no obtenemos nosotros bendición por medio de la liturgia. Porque no es una ceremonia la que nos concede el favor de Dios, sino la fe. Pero en ese tiempo la pureza ritual era muy valorada, la pureza ceremonial, el valor de la ceremonia en sí, ¿verdad? Como aquello que otorga gracia y salvación. Entonces era muy valorado de la misma manera que hoy en día es valorado en muchas religiones el tema de la ceremonia y el rito. Este pasaje nos deja claro que la fe está por sobre el rito, que la fe está por sobre la pureza ceremonial o la pureza ritual, ¿verdad? Marcos va a comparar estos dos personajes y ambos acceden, incluso la mujer que era impura recibe en primer lugar la bendición de Jesús antes que aquel principal de la sinagoga. Jesús se atrevió, ¿verdad?, a quedar a medio camino, a ayudar al principal de la sinagoga por centrarse en ayudar a una mujer ritualmente impura, y él va y le concede también toda la atención y la pone como ejemplo de fe delante de todos los demás. Esa mujer pudo sacar de Cristo el poder, ¿verdad?, aún en su condición de impureza ritual. Ahora es por fe, ya no es por ritos, no es por ceremonia, no es por algo que hagamos, no es por algo que cumplamos, sino que es mediante la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. Por tanto, tú no te aferres ni pienses que tienes salvación en Cristo por algún rito que hayas hecho, por alguna ceremonia, porque te bautizaron cuando eras niño, ¿verdad? Ninguna de esas cosas tiene ahora valor delante del Señor, sino solamente la fe que puede expresar tu corazón, esa fe que nace producto de la palabra de Cristo, sembrada como una semilla en tu corazón, como nos viene diciendo ya Marcos a partir del capítulo 4. La palabra de Cristo es una semilla que se siembra en el corazón y produce frutos de fe, y esta fe se pone en ejercicio. Por tanto, en este pasaje que leímos recién, vamos a ver a estos dos polos opuestos, al principal de la sinagoga y a la mujer impura ritualmente, a ambos yendo a Jesús, cumpliendo el mismo requisito, ¿verdad? Poniendo en ejercicio la fe que nace y que fluye desde dentro, desde su corazón. Porque la fe comienza desde dentro. La fe no es un elemento externo a nosotros, la fe es interna, nace en el corazón, producto de haber oído la palabra de Jesús. Ya lo decía el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, vamos a ver, ¿verdad?, en segundo lugar, cómo esta fe nace en el corazón y cómo lucha en el corazón hasta que vence, prevalece y nos permite ir a Cristo. Ambos, tanto el principal de la sinagoga como la mujer de flujo de sangre, comparten un mismo secreto que nos muestra aquí este pasaje que recién leímos,
que es que la fe vence en sus corazones mediante un proceso de diálogo interno, ¿verdad? Que prevalece finalmente y que les permite ir finalmente a Jesús. Hemos visto en el Evangelio de Marcos la fe prevalecer en el corazón de muchas personas. Por ejemplo, si vemos al leproso del capítulo 1, ahí se recuerdan que vimos cómo él vence un montón de obstáculos para ir a Jesús. En el paralítico metido por el techo en el capítulo 2, donde también los amigos ven la imposibilidad de entrar porque estaba lleno y no les importa nada y se meten al techo, lo rompen y meten a su amigo ahí, ¿verdad? Vemos la fe venciendo muchas veces las multitudes que se agolpan a la puerta de la casa, a la orilla del mar en el capítulo 3, ¿verdad? A lo largo del Evangelio de Marcos, en estos 5 capítulos, la fe ha vencido en el corazón de muchas personas que se han acercado a Jesús, y ahora se nos muestra la fe de estos dos en particular, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar a este principal de la sinagoga, ¿verdad? Que fíjense que tuvo que vencer obstáculos no menores para ir a Jesús. Recuerden que Jesús estaba totalmente vetado en la sinagoga, desde la sanidad del hombre de la mano seca. Se recuerdan que miraron a Jesús para acusarle, para ver si hacía una sanidad el día sábado. Jesús se atreve a sanar a ese hombre el día de reposo y desde ahí no lo dejaron entrar más a la sinagoga, sino que los mismos de la sinagoga se pusieron de acuerdo con los herodianos para destruir a Jesús. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos. Y seguramente este hombre estaba presenciando ese evento. Por tanto, cuando su hija enferma, ¿verdad? Y cuando él se ve en esta situación terrible de ver que se le va la vida a su hija, entonces él se recuerda del poder de Cristo, se recuerda de ese poder manifestado frente al hombre de la mano seca, la sanidad, se le viene todo esto a la mente y nace en el corazón de Jairo poder ir a Jesús para pedir su ayuda. Sin embargo, seguramente no fue fácil este proceso, este diálogo interno que finalmente prevalece y vence la fe. Seguramente se le pasó por la mente qué van a decir mis compañeros, qué van a decir el resto de la sinagoga, capaz que me expulsen de la sinagoga, voy a perder estatus, voy a ir al que ahora consideramos nuestro enemigo. Jesús estaba considerado como un enemigo para los de la sinagoga, alguien que no estaba de acuerdo ni alineado a la fe de ese tiempo, sino que estaba presentando un método totalmente distinto de llegarnos a Dios, estaba hablando, ¿verdad?, casi en contra de la ley de Moisés. Por tanto, los de la sinagoga tenían a Cristo como un enemigo para ellos y ahora Jairo tiene que recurrir a Jesús a pedir su favor. Seguramente tuvo muchos obstáculos para ir, seguramente él sintió que él no era, ¿verdad?, quien tenía que ir, no era el más indicado para ir a pedirle algo a Jesús después de lo que había acontecido. Sin embargo, vemos que la fe venció en su corazón. Y este diálogo interno lo vemos en el verso 23, ¿verdad? Y vemos que él va a Jesús y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Por tanto, esto que verbaliza aquí Jairo delante de Jesús es el resultado de toda una lucha que se dio en el corazón de Jairo antes de venir. Seguramente Jairo dijo, no, Jesús no me va a tomar, no me va a prestar atención, quizá estamos enemistados con él, quizá no es bueno que yo vaya, quizá qué van a decir los demás, pero por otro lado decía, pero yo he visto su poder, yo sé que si pone las manos sobre mi hija ella va a sanar, yo sé que él tiene poder para vencer la muerte y la enfermedad, yo lo sé. Entonces estas dos cosas luchaban en su interior hasta que finalmente las palabras de fe prevalecieron, apabullaron a las palabras de incredulidad, quitaron todos los obstáculos y él quedó con eso en la mente. Él quedó, si el maestro viene y pone las manos sobre mi hija, ella será salva y vivirá. Y esto es lo que él verbaliza frente a Jesús cuando va a su encuentro y le dice, Señor, yo sé que si tú me acompañas y pones las manos sobre ella, ella será salva y vivirá. Por tanto, que Jairo haya ido al encuentro de Cristo es el producto de que la fe venció
en primer lugar en su corazón. Venció esta lucha que se dio de los obstáculos frente a la fe, venció la fe en Jairo y él finalmente accedió a Cristo. Veamos ahora la condición de la mujer de flujo de sangre. Vemos a esta mujer que también debe haber pasado por una lucha tremenda antes de ir a Jesús. Imagínense, ella pensando que va a dejar impuro al mismo Jesús si lo toca. Por eso esta mujer no pensaba en ir a decirle a Jesús directamente que la sanara, sino que va y pensando ir por detrás para solo tocar su manto. Fíjense el verso 28. Vamos a leer de nuevo el verso 28. Vamos ahí a la escritura y leamos nuevamente el verso 28 porque es muy importante. Todos juntos. Dice ahí la escritura. 1, 2, 3. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate que esto es lo que decía ella, fue la conclusión de su diálogo interno que quizá duró mucho tiempo, ¿verdad? Argumentando de un lado, argumentando de otro, palabras de fe enfrentándose con palabras de incredulidad y de desánimo en su corazón. Seguramente ella decía, no me van a expulsar, no es correcto hacer eso, no puedo ir yo donde un rabí a dejarlo impuro al tocarlo, ¿verdad? Quizás luchó mucho hasta que concibió este plan, ¿verdad? De ir por detrás de Jesús a no pedirle que la sanara, a no pedirle que entrara a su casa ni nada de eso, sino solo a ir y tocar su manto. Y ella decía, si solo yo soy capaz de tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Esa fue, digamos, la conclusión de fe que quedó en su corazón, lo que finalmente la motivó y puso en ejercicio la fe de esta mujer para ir en pos de Cristo, para ir, digamos, y meterse entre medio de todos sus discípulos. La mujer estaba en la multitud que apretaba a Jesús, ella estaba dejando impuro a toda esa multitud completamente, ¿verdad? Que la tocaba sin que ellos supieran, ¿verdad? Por tanto, esta mujer sentía que estaba haciendo algo ilegal, esta mujer estaba haciendo algo que no era correcto hacer, ¿verdad? Es casi tan grave como si hoy día alguien contagiado con COVID saliera y empezara a contagiar, ¿verdad? A una multitud, ¿verdad? Ella estaba contagiando de impureza ritual a muchos judíos al salir a abrirse paso y meterse en una multitud. Estaba haciendo algo claramente y abiertamente incorrecto. Pero la fe fue más fuerte en ella y le impulsó a ir en pos de Jesús a cualquier costo. Ella va, toca el manto de Jesús y ella pensaba solamente hacer eso y quedar y que nadie supiera y nadie se enterara. Sin embargo, cuando esta mujer toca el manto ocurre algo que ella no esperaba, ¿verdad? Ambos, la mujer y el principal de la sinagoga, se enfrentan a cosas que no esperaban para nada en el camino, eso lo vamos a ver. Sin embargo, Jesús frena, se devuelve y expone a esta mujer abiertamente, pero no para acusarla ni para criticarla, sino para decirle, mujer, grande es tu fe. Mujer, tú has obtenido, ¿verdad? Por esta fe que te ha hecho sana. Y Jesús le dice algo muy importante, mujer, ve en paz. Es decir, no es incorrecto ni impropio lo que acabas de hacer, ve en paz. Yo he venido precisamente para esto. Por tanto, aquí es momento de reflexionar en nuestra propia vida y preguntarnos cuáles están siendo nuestros diálogos internos, cuáles son nuestras luchas de fe, en qué estamos luchando para ir al Señor, cuáles son los obstáculos o los requisitos que en nuestra mente nos están dejando fuera de ir al Señor, o nos están dejando fuera de servirlo con plenitud, o nos están dejando fuera quizá de entrar en la comunión con los santos, o de asumir un nuevo desafío o una nueva responsabilidad en la congregación. ¿Qué nos está impidiendo avanzar en el reino de los cielos? ¿Cuáles son nuestros diálogos internos, nuestras luchas, nuestros enfrentamientos? ¿Cuáles son los obstáculos que nos impiden ir más fuerte ante el Señor, digamos, con más fuerza, avanzar con una nueva velocidad de fe? ¿Qué me impide hacerlo? Es bueno poder identificar aquel diálogo interno para poder permitir a la fe abrirse paso. La fe se abre paso, la fe
vence cuando le damos lugar absolutamente, quebrantando todos nuestros prejuicios, quebrantando todo obstáculo que haya. Tú quizás actualmente estás diciendo, pero es que yo no tengo un estilo de vida acorde con Cristo como para acercarme a Él, así que ¿qué voy a ir a hacer yo donde Jesús? Quizás tú estás diciendo, no, pero es que yo a lo mejor soy de otra religión, ¿qué voy a ir a hacer, verdad? A un culto, ¿qué voy a ir a hacer hablando con un pastor? O quizás hay muchas cosas que tú en tu mente pueden estar pasando, ¿verdad? Yo no tengo esta filosofía, yo no tengo esto, yo soy de otro país, yo soy de otra etnia, yo soy de otro pensamiento. Fíjate, cualquier cosa, solo el obstáculo se encuentra en tu mente. No es un obstáculo real, no es un obstáculo que anule la fe. Al contrario, ese obstáculo, ¿verdad?, te da la garantía de que Jesús va a prestarte atención. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por tanto, cualquiera sea tu trasfondo, cualquiera sea tu lucha, cualquiera sea, digamos, por lo que estás pasando, ¿verdad?, las situaciones que te han ocurrido y las que estés viviendo, ninguna es un obstáculo para venir a Cristo. Permite que la fe vence en tu corazón, ¿verdad?, y que cualquier cosa que tengas en contra, lo eches aparte, lo eches afuera y tú vengas en pos de Cristo. De la misma manera que este principal de la sinagoga se atrevió y de la misma manera en que esta mujer de flujo de sangre también. Con toda valentía, con toda osadía, cuando la fe vence te hace valiente, cuando la fe vence te vuelve osado en el mundo espiritual, se acaba la cobardía, se acaban las restricciones, ¿verdad?, que la sociedad y el mundo te imponen. Todo se echa a un lado con tal de ir a Cristo, con tal de conocerlo, con tal de tenerlo en el corazón. Es el producto de la fe. La fe produce valentía en tu alma para atreverte a todo y para ir en pos de aquel que sin duda te va a hacer bien. Así que vemos la victoria de estos dos personajes que acuden a Cristo, que obtienen de Él la atención. Sin embargo, esto es solo el primer paso. Ya decidir actuar e ir en pos de Jesús no es el fin de la carrera, ¿verdad? No es el fin de todo, sino que es solo el principio. Cuando nos decidimos a ir a Jesús, recién comenzamos un camino que se va a extender hasta el día que Cristo vuelva, que se va a extender hasta el día en que salgamos de este mundo, que es el camino de la fe, donde ya no caminamos solos, caminamos acompañados de Cristo, donde caminamos acompañados por Él, pero van a haber dificultades en el camino. Tanto el principal de la sinagoga como esta mujer de flujo de sangre enfrentaron dificultades en el caminar con Cristo, o estas dificultades que enfrentaron después de decidirse a ir con Jesús. Por tanto, tú que ya te decidiste a ir con Jesús, que ya viniste a Cristo, que tuviste esta osadía de decirle a Jesús, Señor, sé tú el Señor de mi vida, sé tú el Salvador de mi alma, sé tú mi Señor. Si ya tuviste esta osadía, comenzaste el camino de la fe y te vas a enfrentar con dificultades en la vía de fe, con dificultades, con desánimos, y esta lucha va a continuar hasta el día que Jesús venga. Es una lucha emocionante, una lucha gloriosa en la que se puede ver a la fe venciendo vez tras vez, a la gloria de Dios venciendo las tinieblas una y otra vez. Por tanto, vamos a ver en tercer lugar cómo esta fe ya ahora vence en el camino. No solo vence en nuestro corazón para hacernos ir a Cristo, sino que ahora, caminando la vía de fe, esta fe vence las circunstancias del camino. Y vamos a ver en primer lugar a la mujer. Y a la mujer con flujo de sangre. Cuando ella toca el manto de Cristo, como les dije, ella esperaba que esto quedara en el anonimato, que quedara en lo oculto, que nadie se enterara. Sin embargo, ella estaba con el corazón lleno de temor, lleno de culpa. Lo vemos porque cuando Jesús se da vuelta y pregunta ¿quién me ha tocado?, esta mujer era quizás su mayor pesadilla, quizás lo último que ella hubiera esperado es que la descubrieran. Jesús se da vuelta y dice alguien me tocó, ¿quién fue? Y esta mujer callaba y quería que la situación que se la tragara la tierra, ¿verdad? Estaba en una situación muy difícil, iba a tener que ella confesar de que era una mujer inmunda y que estaba dejando inmundo a todos los que estaban ahí alrededor. Por tanto dice que esta mujer temblando
con miedo, se acerca a Jesús y le dice toda la verdad, pensando que iba a tener una reprensión no solo de Jesús, sino de todos los que estaban ahí. Estaba quizá esperando que la lincharan todos. Sin embargo, las dulces palabras de Jesús la liberan de toda culpa. La liberan y le dicen, ahora son las palabras de Jesús quien afirman la fe en el corazón de esta mujer y le dicen, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, has venido ante mí, ya no hay más enfermedad. Me has tocado, ahora ya se acabó. No eres impura, no eres inmunda. Ahora ve en paz porque tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Qué gloriosa recompensa es la que la fe nos da. Cuando la fe vence en tu corazón, eres recompensado más allá de todo lo que pudieras imaginar. Esta mujer quedó aliviada en su corazón, quedó restaurada completamente para comenzar una vida nueva. Ahora ya no en una condición de enfermedad, sino en una condición de salud, siguiendo a su Señor llena de fe y de esperanza. Jesús alivió el problema de la condenación profundo y de la culpa en el corazón de esta mujer. Son las palabras, ahora en el camino, las palabras de Cristo vencen por nosotros, vencen en nuestro interior. Por tanto, cualquier lucha que tengamos en el camino, cualquier dificultad con respecto a la fe, siempre las palabras de Cristo debemos darle espacio para que prevalezcan, para que venzan, para que ganen, ¿verdad? Para que no permitan que la condenación venga y nuestros propios sentimientos nos traicionen, ¿verdad? La fe debe sobreponerse a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, ¿verdad? Cuando tengamos sentimientos de culpa, cuando tengamos sentimientos de condenación, cuando nos sintamos mal, cuando pensemos que hemos fallado a Cristo o cuando nos consideremos que no somos dignos de ser llamados cristianos. Todos esos momentos, cuando las circunstancias y nuestros propios sentimientos nos traicionan, debemos permitir a la palabra de Cristo hacerse lugar. La palabra de Cristo te dice, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Por tanto, está en paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo he vencido a este mundo y he vencido por ti. La salvación Él te la ha dado plenamente. Recordemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él niega a Jesús y hay muchas cosas que pasan por su corazón, él decide apartarse de los demás apóstoles, se va a pescar. Él piensa que todo acabó. Sus propios sentimientos y emociones traicionan la fe y el mismo Jesús es quien viene y le da la palabra. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ve y apacienta mis corderos. Le está diciendo, Pedro, no importa. Fallaste miserablemente, fuiste un cobarde. Sin embargo, nada de eso se sobrepone a la fe que has tenido. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho venir en pos de mí. Por tanto, Pedro, estás completamente seguro en mis brazos, estás seguro en mis manos, nada te va a apartar. Por tanto, ahora ve y haz lo que te mandé a hacer en un principio. Todavía la promesa está en pie, todavía la palabra de Dios está ahí plenamente vigente para ti. Es la palabra de Cristo que nos alienta en el camino. Veamos ahora el principal de la sinagoga que la vio aún más dura en el camino. Él estaba esperanzado, Jesús por fin iba rumbo a su casa, una luz de esperanza había para su hija. Sin embargo, Jesús se demora en el camino producto de que atendió a esta mujer. Muchas cosas deben haber pasado por el corazón de Jairo. Quizá tiene que haber dicho, justo ahora se le ocurre a esta mujer venir a Jesús a tocarle el manto. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no vino mañana? Justo en este momento, cuando estábamos más apurados viniendo a la casa, y Jesús parece que no está apurado y se da todo el tiempo para atender a la mujer con flujo de sangre. Y tanto es lo que demora que la hija muere. Vienen de la casa de Jairo y le dicen la noticia, le dicen, no molesten más al maestro porque tu hija ya falleció. Imaginen la noticia, cómo tiene que haber golpeado el corazón de Jairo, cómo tiene que haberlo destruido completamente por dentro. Todo vestigio de fe tiene que haber salido expulsado de su corazón en el momento de oír esas palabras. Pero nuevamente Jesús, al igual como afirmó el corazón de la mujer con flujo de sangre, ahora viene y afirma el corazón de este principal de la sinagoga. Con las palabras
que van a ser el título de este mensaje. Le dice, no temas, cree solamente. Puedes repetir estas palabras benditas, ¿verdad? Y si tienes a alguien al lado, díselas también, ¿verdad? Míralo a los ojos y dile, no temas, cree solamente, ¿verdad? Fíjate, esto lo podemos tomar como el requisito que el Señor está poniendo para obtener su bendición, ¿verdad? Si preguntamos cuál es el requisito, Señor, para acceder a ti, cuál es el requisito para obtener la salvación, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Es lo que Jesús le dijo al principal de la sinagoga, mirándole a los ojos, diciéndole, quita el temor de tu corazón, no permitas que el temor llene tu alma, el temor desplaza a la fe de una manera extraordinaria, sino que mantén la fe en el centro y permite que la fe venza el temor, permite que la fe desplace el temor, lo eche fuera el temor y la maldición, ¿verdad? Juan nos dice, ¿verdad? Hablándonos de esta realidad y nos dice el perfecto amor. Cuando yo creo en el amor de Cristo, cuando creo en quién es Él y en lo que Él hizo, ese amor echa fuera completamente el temor. Esas palabras de Jesús afirmaron el corazón de Jairo, quien de ese momento empezó a creer lo imposible, que en ese momento su fe pasó de ser algo natural a ser algo sobrenatural. Pasó a extenderse más allá de los límites naturales. La fe de Jairo se extendió más allá de lo que él imaginaba que iba a pasar por lo que ocurre en el camino, ¿verdad? No temas, cree solamente. Son las palabras benditas ahí del versículo 36. La fe se debe sobreponer a la misma realidad visible de las cosas. La fe se sobrepone. Las palabras de Jesús son más poderosas que esta realidad visible, de lo que vemos con los ojos. Por eso el apóstol Pablo va a decir más adelante, por fe andamos y no por vista. Nosotros creemos algo más real que aquello que se ve. Por tanto, mi amado, aunque haya pasado lo que haya pasado en el camino y ocurra lo que te ocurra en el camino, tú puedes mantener la fe firme en el corazón, desplazando el temor completamente. Incluso cuando hayas perdido a alguien. Fíjate lo que te voy a decir, porque la resurrección de esta niña, ¿verdad? No está hablando solo de una resurrección física. La resurrección de esta niña está mostrándonos el verdadero poder de Jesús para levantarnos de la muerte, para hacer, ¿verdad?, que nuestra muerte, cuando nuestro cuerpo se vaya al polvo, eso Jesús no lo llamó muerte, ¿verdad? Esta niña duerme, dijo Jesús. Médicamente estaba muerta, pero para Jesús, ella dijo, esta niña no está muerta, sino solo duerme. Cuando un creyente en Cristo deja este mundo, cuando cierra los ojos a este mundo y su cuerpo vuelve al polvo, eso la Biblia no lo considera muerte. Es solo abrir los ojos a una nueva realidad. Es solo abrir los ojos a una realidad más plena, irnos al verdadero hogar. Es un traspaso, es un cambio, una mudanza que hacemos desde este cuerpo, desde esta choza llamada por Pablo, a irnos a nuestro edificio, ¿verdad? Porque cuando este tabernáculo terrenal se deshiciere, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio. Por tanto, aunque hayas perdido a alguien cercano, aunque hayas orado por alguien, ¿verdad?, y de todas maneras ese alguien se murió y se fue, ¿verdad?, de todas maneras tú mantienes la esperanza en el corazón, porque la fe de Cristo trasciende la muerte. De todas maneras tú sabes que esa persona se ha de levantar de la muerte. Tú sabes que aún, ¿verdad?, cuando esa persona, su cuerpo fue al polvo, su espíritu vive por la eternidad y muy pronto te encontrarás con ella en un lugar donde ya no hay muerte, ni más dolor, ni más llanto. La fe de Cristo trasciende este mundo, trasciende, ¿verdad?, las limitaciones, ¿verdad?, de esta nuestra habitación terrenal. Por eso la fe de Cristo debe permanecer firme en ti, no importa sean las circunstancias, no importa cuáles fueron, no importa, ¿verdad?, el dolor que te haya producido la partida de alguien. De todas maneras esa fe tiene que estar firme en tu alma, porque mediante lo que ocurre aquí con la hija de Jairo, Jesús te está diciendo, yo trasciendo la muerte, yo soy más poderoso que la muerte, yo soy quien puede levantar
de la muerte. Por tanto, nuestra esperanza no está en este mundo, nuestra esperanza no está, ¿verdad?, en esta vida terrenal, sino que todo lo invertimos en la vida por venir y nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo dijo, si no hay resurrección, entonces somos vana en nuestra fe, dice, y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Él. La resurrección de esta niña, Talita Cumi, ¿verdad? Esa expresión, niña, levántate, ¿verdad? Nos está mostrando la realidad gloriosa de nuestra resurrección, ¿verdad? De que cuando nuestro cuerpo va al polvo no es el fin de todo, sino que recién comienza nuestra verdadera vida junto al Señor. Estamos en una etapa de preparación. Todos nosotros nos estamos preparando para ese encuentro glorioso con Cristo, y mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en la carne, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Hay una misión que hacer, hay que hablarles a todos, ¿verdad?, de esta misión gloriosa, de esta salvación tan grande del Señor Jesús. Por tanto, amado, es tiempo, el día de hoy, de derribar los obstáculos. Es tiempo de comprender que solo la fe es necesaria para acceder a Cristo, que no hay otro requisito, que no hay otro obstáculo, que no importa quién seas ni en la condición en la que te encuentres, puedes venir a Jesús. No importa con lo que estés peleando, quizás te consideras un enemigo por alguna ideología que tú tienes. Soy enemigo de los cristianos por alguna situación en la que te encuentras. Yo soy enemigo de los evangélicos, ¿cómo voy a ir a ellos? ¿Verdad? Sin embargo, todo es una mentira, todo es una ilusión. Cristo vino por todos los seres humanos, por los seres humanos pecadores, por aquellos que no lo hacían bien, por aquellos que fallaban, por aquellos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Son los primeros en alcanzar la salvación. Por tanto, si eres ser humano, si eres pecador, ¿verdad?, y si tienes la fe, estás en condiciones de ir a Jesús. No hay otro requisito. La buena nueva es para ti, ¿verdad? Dilo ahí con convicción en tu alma. La buena noticia del Evangelio, la buena nueva, este anuncio de los cielos es para ti esta mañana. No dilates más el tiempo. Venir a Jesús es una urgencia. Venir a Jesús es quizá la mayor urgencia y la mayor prioridad en toda tu vida. No hay nada más importante que tengas que hacer sino venir a Cristo, sino dejar que su amor y su gracia te arrullen, dejar que su gracia te dé la salvación, te conceda la pureza espiritual que estás necesitando, esa pureza que no es ritual, sino una pureza real, una pureza espiritual, una salvación real en tu alma. Eso es lo que estás necesitando con urgencia en este tiempo. Por tanto, vamos a orar al Señor. Oremos para que todo obstáculo caiga, para que si estamos en estas luchas, en estos diálogos internos, ¿verdad? Y hay voces que anulan tu fe, hay voces que vienen en contra de ti para decirte que no vales nada, para decirte que todo se acabó, para decirte que ya no hay más esperanza por delante, para que la fe venga y derribe todas esas voces, ¿verdad? Para que en tu interior la fe del Hijo de Dios pueda prevalecer frente a todas las otras voces, pueda ganar terreno y pueda salir victoriosa, yendo a Jesús una y otra vez, siguiéndolo en el camino, ¿verdad? Venciendo toda dificultad que se produzca en el camino. Dificultades van a venir, tormentas van a venir, sin embargo, aquel que tiene la fe del Hijo de Dios es más que vencedor, ¿verdad? Podemos decir esa expresión gloriosa de Romanos capítulo 8, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, amado, vencedor por la fe, ¿verdad? Siéntete ahí un ganador porque la fe en Cristo está en tu corazón. Dale espacio, permite que esta fe crezca, echa fuera el miedo, el temor, ¿verdad? Para que esta fe se desarrolle y no solo te bendiga a ti y a tu familia, sino que bendiga a multitud de personas a tu alrededor. Pueda traer salvación, ¿verdad?, a todo el mundo. Así que el Señor te bendiga, mi amado. Oremos al Señor con esta convicción, con esta fe, sabiendo